Nuestra enseñanza que teníamos ayer, ¿se recuerdan cuál era? El Espíritu Santo. Sí, es así. Bienvenidos todos. Nuestra hermana ya, Delmi, ¿verdad? Hey. ¿Y por qué le digo Delmi? Delmi es la prima. La otra. La prima. Sí. Bueno, pero son familia, eso es lo importante. Y somos familia en Cristo también. Amén. Bienvenidos, queridos todos. Amén. Denle un aplauso al Señor porque Dios es Amén. Dios es maravilloso, Él es perfecto, Él es eterno. Amén. Ayer vimos en la enseñanza de ayer que estamos hablando sobre el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Porque lo tenemos dentro de nosotros y muchas veces no lo conocemos o no sabemos que está en nosotros. El Espíritu Santo vive en nosotros, el Espíritu Santo mora en cada creyente, porque cuando usted recibió a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo vino y le selló como propiedad suya. O sea, que usted le pertenece a Dios. Amén. No dude usted, a menos de que no haya creído en el Señor, a menos de que esté ahí a medias tintas. Pero está a tiempo de arrepentirse y volverse a Dios y hacer un voto delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy. Porque a mí me pasó. Yo me confronté con el Señor y dije: Señor, yo no sé si soy salvo, porque mejor ahora ya en mi juicio cabal le entregué mi vida al Señor y proclamé que Él era mi Rey, mi Señor. Y por eso yo estoy seguro que le pertenezco a Él, porque a veces nosotros nos confundimos con estar, por decir algo, congregándonos, pero eso no quiere decir que usted le pertenezca a Dios. Usted tiene que hacer esa decisión y volverse a Dios y entregarle su vida, como lo declara la Escritura allá en San Juan 1:12 y en San Juan capítulo 3, versículo 3. Él dice, la Escritura dice que es necesario que nazcamos de nuevo para que podamos ver el reino de los cielos. Amén. Si usted lo ha hecho, gloria a Dios. Por Amén. eso, siga adelante, porque dice la Escritura, el que es santo, siga santificándose todavía. Amén. Siga en ese proceso de santidad. No diga: ya soy santo. No, si está ahí pensando así, va a caer y va a caer de la gracia. Vimos ayer, nos quedamos ayer en que el Espíritu Santo es todopoderoso, ¿verdad? Amén. Vimos que el Espíritu Santo también, ahora nos toca ver que el Espíritu Santo es Dios todopoderoso. Recordemos que cuando allá en San Mateo 28:19, cuando el Señor nos da ese mandamiento, cuando Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, Él dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Quizás nosotros no podemos ir lejos. Bueno, ya venimos de América a España, ya estamos lejos. Pero no podemos ir a todos los países. El mandamiento es a todas las naciones. Pero aquí nosotros podemos hacerlo con nuestro vecino, Amén. con los que nos rodean, con nuestras amistades. Hay muchas amistades que tenemos que no conocen al Señor, en nuestro trabajo. Y dice, si usted busca en San Mateo 28:19, ahí nos da el Señor una orden, por ejemplo, y aparece. Vimos ayer que el Señor Jesucristo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo están no se puede decir uno está arriba del otro, porque es el mismo Dios, el único Dios verdadero. No que sean tres dioses, sino es uno en Amén. esencia, como usted. Usted tiene un alma, un espíritu y un cuerpo. ¿Y cuántos son? Somos tres, pero en realidad ¿cuánto es? Uno, su persona. Igual es nuestro Dios. Y vemos aquí en el 19, dice: Jesús ordenó, cuando dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él usó el nombre en singular, quiere decir esa unidad, esa esencia, las tres personas en una sola persona, nuestro amado Dios, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es un solo Dios. Si lo vemos allá cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego vemos en San Juan, eso es en Génesis 1:1, si lo vemos en San Juan 1:1,
Cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era con Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo, que es Dios. Pero también el Espíritu Santo intervino en la creación. Cuando dice allá en Génesis capítulo 1, versículo 2, y dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Él estaba ahí. Él estaba presente porque Él es eterno. Este es desde el principio y hasta el final. Vemos ahí, por ejemplo, en 2 Corintios capítulo 14, cuando ahí tenemos una bendición de cuando dice Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La gracia del Señor Jesucristo que está con nosotros todos los días. Porque a veces pecamos y cuando pecamos dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El amor de Dios, porque Dios es amor. Dice la palabra del Señor que donde hay temor es porque todavía el amor de Dios no se ha perfeccionado, porque Dios es amor. Por eso es importante que nosotros nos sometamos dentro de la voluntad de Dios. El pasaje que leímos allá, que a mí me ha impactado, y eso lo tengo ahora grabado en mi corazón, Josué 21:45 creo que era, y el hermano lo busca, se en cuenta qué dice ahí, el pasaje dice que ni una promesa de la que Dios le dio a los israelitas faltó, todas se cumplieron, como todas se están cumpliendo ahora. Mire, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todas las palabras se cumplieron. Amén. Y dice, todo se cumplió. ¿Creen que Dios está cumpliendo hoy o no está cumpliendo? Amén. Está cumpliendo, porque su palabra dice que ni una tilde, ni una jota dejará. Todo se va a cumplir. Todo, o sea, mire cuánto peso tiene una tilde, una jota, y se va a cumplir. La palabra de Dios se va a cumplir, como se cumplió ahí con el pueblo de Israel. Mire, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. ¿Qué dice? Todo se cumplió. Pero para que todo se cumpla, veamos ahí en Josué también, ahí creo que es el capítulo 23, creo. Déjenme ver, a ver si lo encuentro. 23:5. Para que todo se cumpla en nosotros, porque la palabra de Dios es la verdad. Dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento. Mire, con diligencia, con aquella... Es que estemos ahí atentos, cuidándonos. Dice 22:5 y dice que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos y que guardéis sus mandamientos y le sigáis a Él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Mire, eso es lo que quiere el Señor de nosotros. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Esto. Y si nosotros hacemos eso, estaremos seguros que el Señor nos va a ayudar en todas las áreas de nuestra vida. Ahora le acabamos de cantar. ¿Cuáles cantos cantamos hoy? Hacemos hoy un compromiso de vivir en santidad. ¿Y qué decía el canto? Cuidaré mis ojos. ¿Para qué? Para no estar viendo cualquier tontería ahí en la calle o en el ordenador. Que nuestros ojos sean santos. Que nuestros ojos sean... Hay una mirada así que usted no va a poder evitar, la primera. Cuando usted mira, esa mirada no la va a poder evitar. Pero los 2 segundos después, ahí ya tiene usted que evitar esa mirada. Porque hay una mirada que usted sí o sí no se la va a poder quitar. La primera, el primer segundo, pero luego, si usted sigue ahí, ya, su Espíritu Santo le tiene que decir, oye, quita tu mirada de ahí. Cuida tu mirada, deja de estar viendo. Eso no es agradable a Dios. Porque si nosotros seguimos, como hacemos muchas veces, miramos y vamos.
nuestra carne dice, mira, esto no se ve todos los días. ¿Y qué hacemos? Pum, obedeciendo al diablo. Cuidaré nuestras manos, dice, ¿para qué? Para no estar tocando lo que no debemos, porque no es nuestro. Cuidaré nuestro, ¿qué era? ¿Cuál era el otro? Ya se me olvidó. Nuestro corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón se almacena muchas cosas y el corazón es el dador de la vida. Pero la Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Cómo está su corazón delante de Dios hoy? ¿Cómo está su corazón? ¿Está limpio como San Mateo 5:8? Bienaventurados los de corazón limpio porque ellos verán a Dios. ¿O es perverso? ¿Quién lo conoce? Ni nosotros mismos a veces podemos conocer nuestro corazón porque nos engaña. Pero Dios sí lo conoce porque dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra el alma, el espíritu, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Él sí lo conoce. Y por eso muchas veces nosotros somos expertos en fingir o aparentar algo. Nuestro corazón está podrido y nosotros aparentamos que está bien. Nosotros tenemos que arrancar toda esa basura que hay en nuestro corazón a través del Espíritu Santo que viene, quema todo lo malo, pero nos enciende a nosotros, como dice Isaías 61, esa luz resplandece en nosotros. Y las obras del mal, las obras de la carne tienen que ser quemadas con el Espíritu Santo, pero tenemos que obedecer la palabra del Señor. Como dice, que améis a Jehová vuestro Dios, que andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y que si le sigáis a Él, que le sirváis de todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Eso es lo que el Señor nos pide. Y si vivimos así, estoy completamente seguro que la palabra de Dios fluirá en nosotros. Nosotros seremos personas diferentes, personas que realmente pertenecemos al reino de los cielos. Y dentro de esos muchos escogidos que dice la Biblia, muchos son los escogidos y pocos, no, pues, muchos son los llamados y pocos los escogidos, estoy diciendo al revés. Dentro de todos esos llamados que están, usted tiene que ser escogido. Amén. Recuerde, dentro de todos los llamados, el Señor va a escoger a aquellos que son realmente hijos de Dios, aquellos que dice allá en San Juan 4:23, que Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces seguimos viendo lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Cuáles son las obras atribuidas al Espíritu Santo? En la creación vemos que el Espíritu Santo estaba presente. El Espíritu Santo es también dador de la vida. Vemos allá en Job capítulo 3, versículo 33:4, perdón, Job 33:4, si usted lo busca, vemos ahí, Job es en el Antiguo Testamento, que dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. El Espíritu Santo, el Señor nos hizo a nosotros. Él obró para que cuando nuestros padres se unieron, dio soplo de vida. Y por eso existimos hoy. Por la obra del Espíritu Santo. Por la obra del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de Dios me hizo. El soplo del Omnipotente me dio vida. Mire, Él actúa en la creación también. Él nos hizo a nosotros. Él está con nosotros, como lo dice allá en Génesis 1:26, cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quién estaba? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No vamos a decir hagamos y solo estaba uno, estaban los tres hablando. Como cuando a veces nosotros hablamos. Nosotros hablamos en nuestro interior, nos preguntamos. Y a veces hay gente que va hablando así, se ve que va hablando solo. Está algo que va hablando solo. Pero no, nunca, porque a nosotros nos pasa también. Nosotros hablamos dentro de nosotros, nos preguntamos cosas, pensamos cosas. Y cuando estamos pensando cosas, estamos hablando con nosotros mismos. Y vemos aquí cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. El Espíritu Santo es
es una persona como usted y como yo. El Espíritu Santo tiene características personales como usted y como yo. Vemos allá, miremos que el Espíritu Santo tiene las mismas características que tiene usted, tal cual. Y inclusive puedo decir que es más persona que nosotros, porque el Espíritu Santo, su nombre lo dice de una vez, santo. No como nosotros, que nosotros nos manchamos de pecado. Él es santo. Santo. Y mire qué dice Hechos 5, 3 y 4. Al Espíritu Santo se le puede mentir. Lo vimos ayer. Bueno, si lo busca el hermano. Pero lo vimos ayer cuando Ananías y Zafira mintieron. ¿A quién le mintieron? Al Espíritu Santo. Le podemos mentir, pero no le podemos mentir como nos mentimos, porque nosotros nos creemos las mentiras. En cambio, Él conoce que estamos mintiendo y Él sabe que eso es mentira. Nosotros podemos decir, sí, Señor, yo te alabo con todo mi corazón, pero de diente a labio, como dijo el Señor Jesucristo. Él dijo, este pueblo de labios me honra, pues en vano me honran, siguiendo mandamientos y doctrinas de hombres, porque eso se ve hoy en lo cotidiano, mandamientos y doctrinas de hombres, y el hombre está ahí, obediente a las cosas. Mire, podemos ver que al Espíritu Santo le podemos mentir, al Espíritu Santo le podemos resistir. Mire, Hechos 7:51. Hechos capítulo 7 en el Nuevo Testamento, Hechos 7:51. Dice, cuando estaba aquí Esteban, Esteban ya estaba a punto de que lo iban a matar apedrado por el primer mártir del cristianismo, y el Señor y el Espíritu Santo dice, Esteban dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Por eso toda la gente que no quiere escuchar la verdad, está resistiendo a Dios, el Espíritu Santo. Muchas veces lo hemos resistido nosotros con nuestros actos, porque con nuestros actos que hacemos malos negamos al Señor. Lo negamos, y vemos aquí, Esteban fue directo y les dolió cuando la palabra duele. ¿Qué terminó haciendo el pueblo? Matando a Esteban, apedrado, no así, apedrado. Miren, cuando le cayó la primera piedra, imagínense, yo no sé qué tanto puede aguantar una piedra, y otra y otra y otra. Y dice que Esteban todavía, lleno del Espíritu Santo, puso sus ojos al cielo. ¿Y qué dice? Y vio la gloria de Dios. En el versículo 55, ahí lo puede leer usted, ahí lo puede ver. Y él dice que Esteban lleno del Espíritu Santo, lleno. Por eso, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, la gente se le puede oponer, pero no puede, porque el Espíritu Santo está con uno, es poderoso. Y dice la palabra del Señor en el 55, y Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto sus ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Mire, eso es tremendo. Eso es tremendo, como Esteban ya a punto de morir. Entonces, ¿qué hicieron los demás? Y apedraron a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor, recibe mi espíritu. Y apedraron. ¿Cuánta piedra recibiría Esteban? Primero que murió por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo. ¿Qué estaríamos nosotros dispuestos a hacer por Dios? ¿Qué haríamos por Dios? Nos enfrentaríamos hacia una turba que viene y salimos huyendo. Si estamos bien con el Señor, quizá. Pero si estamos, es que no sé si me voy a salvar y me voy a morir, y si me muero, mejor huimos. Pero si estamos bien con el Señor, mire, Pablo, cuando iba a regresar a Jerusalén, llegó alguien y donde él estaba y le dijo, ¿de quién es este cinturón? Y dice, y así le van a atar. Y entonces todos dicen, no subas a Jerusalén porque... Y dice Pablo, ¿qué hacen ustedes aquí llorando? Dice, déjenme a mí, yo estoy dispuesto a morir por el Señor. Amén. Y Pablo, si ustedes leen las cartas de Pablo y el libro de los Hechos, Pablo era tremendo, estaba realmente sumergido en el Señor, que a él le importaba la vida. Él decía, si muero, pues me voy con el Señor y es ganancia.
Pero él decía, no sé qué hacer, si irme con el Señor, que es muchísimo mejor, o quedarme aquí, porque aquí hay mucho que hacer. Y nosotros, ¿cómo estamos delante del Señor? Nosotros a veces entristecemos al Espíritu Santo. Miren qué dice Efesios 4:30. Efesios 4:30. Podemos entristecer al Espíritu Santo. Y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo entristecemos? Porque mire qué dice el versículo 29. Y eso a veces se nos escapa a nosotros. Que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y a veces nosotros se nos van unos buenos tacos y parece que no pasó nada. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y por eso dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Y luego dice el versículo 31, quítese de vosotros. Mire, quitemos todo eso que no le agrada al Señor. ¿Qué es de vosotros? Amargura. ¿Quiénes a veces somos amargos? O nos enojamos pronto por cualquier tontería, ya estamos ahí. Ira, gritería, y empezamos a decir, y en esas griterías decimos palabras deshonestas. Y en maledicencia, y toda clase de malicia. Mire, todo eso, por todo eso que nosotros muchas veces hacemos, entristecemos al Espíritu Santo. Ya vimos que al Espíritu Santo se le puede mentir. Ya vimos que ahora que se le puede entristecer con nuestros actos. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Lo que nosotros debemos vivir, en vez del versículo 29 y en vez del versículo 31, vivamos el versículo 32, que dice, antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Así debemos nosotros vivir. Y el Espíritu Santo vivirá feliz con nosotros, no entristeciéndolo, no engañando, creyendo que le engañamos a Él no le podemos engañar. Él nos conoce, Él sabe. Por eso, a la hora de que nosotros partamos de aquí, muchas veces dice, está allá en el cielo, dice, pero no sabemos, muchas veces está allá abajo, porque hay mucha gente. Vemos ahí en San Mateo 7, 21 y 22, cuando dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Imagínense que nosotros nos congregamos siempre. Yo puedo decir, este es un fiel, este es un hombre fiel, pero allá en la calle no hace la voluntad de Dios, sino allá hace lo que le da la gana. ¿Irá a entrar al cielo? No va a entrar. Aquí podemos aparentar, aleluya, y allá afuera, cada quien con la suya. Nosotros, como aquí, fieles, allá también fieles, allá afuera. Porque allá es donde nos conocen a nosotros. Allá es donde nos conocen, allá. O cómo nos portamos con los que somos casados, cómo nos portamos con nuestra esposa. ¿Qué les gritamos? ¿Qué hacemos? Y por eso, mire, dice la Escritura que si nosotros nos portamos mal, nuestras oraciones topan. Nuestras oraciones quedan, hacemos una barrera. El Espíritu Santo se entristece. ¿Por qué? Porque cuando nos enojamos, hablamos palabras amargas, nos viene la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia en nosotros. Sale a fluir quienes somos. Cuando todavía no hemos sido purificados por el Espíritu Santo. Cuando solo aparentamos que somos tal y cual persona. Pero cuando realmente ya el Espíritu Santo vive dentro de nosotros y nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, entonces viene, dice, perdonándonos unos a otros, que cuesta perdonar. El hermano me ofendió, no te perdono, que te perdone Dios. No. Pero la Biblia nos enseña, en lo que sea posible,
en lo que sea posible, estar en paz con todos. Si los demás no quieren estar en paz con usted, eso es problema de los demás, pero yo tengo que estar en paz con todos. Así tenemos nosotros que vivir, en paz con todos, en paz, perdonándonos unos a otros, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Pero si perdonamos a los hombres sus ofensas, entonces también el Padre nos perdona. Así de fácil lo pone el Señor. Tú perdonas, yo te perdono. Tú no perdonas, yo no te perdono. Y empezamos a acumular carga de pecados. Y luego vamos como el peregrino con un gran saco de pecados en la espalda. Por no perdonar un pecadito. Es que me ofendió y me dolió. ¿Cuánto le dolió al Señor los clavos por amor a nosotros? Por nuestro pecado. ¿Creen que no dio esos clavos? Clavado de pies y manos, después de haber sido azotado, después de haber sido despellejado, porque con los látigos que le daban, dice que le arrancaban trozos de carne, desfigurado, porque cuando le agarraban con toda la furia, desde la barba le quitaban trozos de carne en su barba. ¿Cómo iría nuestro Señor Jesucristo irreconocible y todavía cargando su cruz? Y por eso Él se cayó tantas veces, porque ya estaba desangrado y encima me imagino que le hacían levantarse otra vez con la cruz a puro latigazo. ¿Por qué? Por amor a usted y por amor a mí, por nuestros pecados. Amén. Por eso nosotros debemos no de entristecer al Espíritu Santo, sino al contrario, que el Espíritu Santo brille en nosotros, esté contento en nosotros, que el Espíritu Santo pueda decir, como decía Dios de Job: ¿has visto a mi siervo Job? Varón perfecto y temeroso. No hay otro como él. Miren qué concepto tenía Dios de Job. Ahora la pregunta es, ¿qué concepto tendrá Dios de nosotros? Pregúntese usted. ¿Qué concepto tendrá Dios de usted? ¿Cómo lo mirará? Lo mirará con misericordia, sí, pero no le obliga a que usted sino usted tiene que dar ese paso. Y decir: yo, Señor, yo quiero agradarte. Yo quiero ser tu siervo. Yo quiero con todo mi corazón. Y el Señor, el Espíritu Santo, empieza a trabajar en usted. Cuando usted quiere que Dios trabaje, porque Dios es tan caballeroso que Él no le obliga, Él deja. Por eso, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. El que quiera. Porque el Señor nos ha hecho para alabanza de su gloria. Amén. El Señor nos ha hecho para eso. Ahora, ¿qué estamos nosotros haciendo con nuestra vida? ¿Qué hacemos en nuestro día de vivir? ¿Cuántas veces leemos la Biblia? ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces le cantamos a Dios en el día? ¿O cuántas veces le entristecemos por nuestros actos? La Biblia lo dice claro, en Hechos, ¿qué era? Efesios 4:30: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo se comunica con nosotros. Si vemos ahí en Hechos capítulo 13, versículo 2, Hechos 13:2, el Espíritu Santo se comunica con nosotros. Dice: ministrando estos al Señor. Veamos del versículo 1 para que lo entendamos quiénes estaban ministrando. Versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Y dice: ministrando estos al Señor. Ministrando quiere decir alabando al Señor, alabando y exaltando y glorificando el santo nombre de Dios, y ayunando, como estamos hoy en día los que están ayunando, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Mire, ¿quién habló? El Espíritu Santo. Me imagino que habló con voz audible. Habló el Espíritu Santo y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Se comunica con nosotros, se comunica con usted. El Espíritu Santo ahora no se va a comunicar en voz audible, va a decir: aquí en Pedro, mira. No, pero usted, a través de la Biblia, cuando usted lee la Biblia, el Espíritu Santo se comunica con usted. Es la manera que Él está hablando con usted.
La manera que Dios habla con nosotros. ¿Y cómo hablamos nosotros con Dios? Cuando nosotros estamos orando, estamos nosotros hablando con el Señor. Alguien decía, es que a veces me siento que estoy hablando, ¿cómo fue que dijo? Algo así como, me siento como tonto porque estoy hablando así y parece que al aire. No está hablando al aire porque el Espíritu Santo está con usted, usted está hablando con usted. Por eso cada vez que usted ore, hable con el Espíritu Santo, o aunque vaya en la calle, vaya hablando, que aunque le digan que está loco, pero está hablando con el Espíritu Santo porque está con usted, vive en usted, no está solo, no está sola, siempre el Espíritu Santo va a estar ahí con usted. Aquí dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Él se comunica con nosotros. Ahora vemos Hechos también 23. Hechos 23. Dice la Escritura. Miren cómo le hablaba el Espíritu Santo a Pablo. Pablo quería hacer muchas cosas. Si vemos el versículo 22, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pablo iba a volver a Jerusalén, sin saber lo que le va a acontecer, pero dice el siguiente versículo, salvo que el Espíritu Santo por todas ciudades me da testimonio, diciéndome que me esperan prisiones y tribulaciones. Miren. Le decía el Espíritu Santo a Pablo, allá te esperan prisiones, tribulaciones, vas a sufrir. Pero eso a Pablo le importaba poco, porque él estaba dispuesto a dar su vida por Dios. Él había realmente conocido quién era Dios. Él estaba empapadísimo de Dios y que él le daba igual, porque él quería seguir avanzando en la obra de Dios y romper todo obstáculo que se le ponía enfrente. Él quería avanzar y avanzar, como tenemos nosotros que hacer. No tenemos que quedarnos con lo que ya tenemos, compartir con nuestra propia familia. ¿Cuántos de nosotros que estamos hoy aquí tenemos familiares que aún no son de Dios, que aún no se han convertido y que si se murieran hoy se van a ir al infierno? Compartámosles a ellos, digámosles, te vas a ir al infierno. Y van a decir, no, es que la Biblia lo dice, no lo estamos inventando nosotros. Y aunque no lo crean, digámosle la verdad. Amén. Se irán, sin duda se ofenderán, sí, pero es la verdad. Porque si no les decimos, ¿qué pasará? Dice, la sangre caerá sobre nosotros, dice la palabra de Dios, su sangre caerá sobre nosotros. Pero si nosotros les decimos, ya hemos nosotros salvado, ya queda responsabilidad de la persona. Claro, digámoselo con amor, no se lo van a decir, así no nos va a escuchar, así mi peor se va a levantar. Entonces digámosle, como dice la Escritura, vayamos a la Escritura, como dice Colosenses capítulo 3, versículo 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, y así nosotros vamos hablándole a ellos, exhortándoles a ellos con palabras de Dios, no con nuestras palabras, porque nuestras palabras a veces no sabemos decir las cosas. Pero cuando vamos a la Biblia y le leemos la palabra, entonces el Espíritu Santo, recuerden también que el Espíritu Santo convence de pecado y se le hace ver sus pecados y le hace ver que está en desobediencia, y entonces ya una vez la persona entiende que está en pecado y que está en desobediencia, entonces ya empieza él, y qué tengo que hacer, como llegó Nicodemo, y qué tengo que hacer entonces para entrar a la vida eterna, y le dice Jesucristo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo se hace? Entonces ahí a la luz de la Biblia lo llevamos, que entienda el Evangelio y que le entregue su vida al Señor, y esa persona empezará a caminar ya en pasos espirituales, porque en pasos de fe, porque nosotros andamos por fe, no andamos por vista. Nosotros no hemos visto nunca al Señor Jesucristo, pero sabemos que existe. Nosotros no hemos visto nunca a Dios, nosotros no hemos visto al Espíritu Santo, pero si lo dejamos que Él venga a nosotros, Él va a estar en nosotros y nos va a hacer sentir la presencia de Dios todos los días. Amén. Amén. Hechos 26 y 27, Romanos
Romanos 8, 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27. Mire, cuando usted no sabe, a veces no sabe qué orar, cómo orar, está atribulado, pero quiere orar, y el Espíritu Santo sabe que usted quiere hacerlo. Entonces dice la palabra, y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Mire, Él escudriña nuestra vida y entonces Él intercede ante Dios porque sabe cuáles son nuestras intenciones, sabe cuál es nuestra voluntad de querer. A veces nos esforzamos, pero tenemos dificultades para expresarnos delante de Dios, y en el Espíritu y nuestra ayuda, y Él intercede por nosotros. Como también intercede nuestro Señor Jesucristo, intercede por nosotros. Allá en 1 Juan capítulo 2 dice, hijitos míos, si alguno hubiese pecado, y todos hemos pecado, entonces sabemos que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo todos los días por nosotros, porque todos los días nosotros hemos pecado, todos los días pecamos. Pero debemos confesar nuestros pecados. No pase un día sin que no confiese su pecado. Dice Isaías 1:18, venid luego, dice, y estemos a cuentas. Estemos a cuentas quiere decir cuentas cabales, conservan amistades, dice el dicho. Y cuentas cabales, estamos en paz con Dios. Pase lo que pase aquí en la tierra, nosotros nos vamos seguros que vamos con Él. Amén. Pero si perseveramos, pero si vamos a medias tintas, no esperemos la gloria de Dios, esperamos el castigo eterno. Porque dijo el Señor Jesucristo, ojalá fueses frío o caliente, pero cuando eres tibio, cuando eres un hipócrita, conmigo no entras, yo te vomitaré. Eso dice el Señor. Por cuanto quieres tú hacer tu voluntad, pues si eres amigo del mundo, eres mi enemigo. Yo prefiero ser enemigo del mundo, pero amigo de Dios. Porque eso es lo que al final es lo que vale la vida. Por eso dice, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire, y luego aparece el versículo 28 que dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿quiénes aman a Dios? ¿Le ama a usted? Amén. Pues todas las cosas le van a ayudar a bien. Amén. Todas las cosas le van a ayudar. Está escrito. Y la Biblia dice que es imposible que Dios mienta. Y la Biblia dice allá en Josué que no faltó ninguna de las buenas promesas. Todas se cumplieron tal cual el Señor lo había hecho. Está escrito. Dijera, es que algunas se cumplieron, otras no se cumplieron y no sé cuándo. Todas se cumplieron, dice. Todas. Como todas se están cumpliendo y todas se cumplirán. El Señor es así de bueno con nosotros y nos da la palabra para que nosotros busquemos al Señor con todo nuestro corazón y no tengamos excusa. Así que la Biblia muestra que el Espíritu Santo posee rasgos personales como nosotros. Como nosotros. Los mismos que usted y como yo. Porque no puede una fuerza impersonal como la fuerza de la gravedad hacer esa clase de cosas. No puede. Pero Jesucristo sí. El Espíritu Santo sí puede hacerlas. Porque el Espíritu Santo es una persona como usted y como yo. El Espíritu Santo es mencionado, lo hemos visto que es mencionado como una persona. No es eso, sino es Él. Es Él. La Escritura se refiere a Jesucristo, al Espíritu Santo, como Él, como una persona, como lo dijo el Señor Jesucristo allá en San Juan 15:26. Que dice, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, que yo enviaré al Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Él, dice, como persona. Y vemos allá la primera lectura que hicimos ayer en San Juan capítulo 16, versículos 13 y 14. ¿Se recuerdan cuál era? En San Juan, ¿qué les dije? 13, 16, 13 y 14. Mire,
Otra vez vuelve a decir el Señor, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él nos está diciendo las cosas que han de venir. ¿Por qué? Porque Él las sabe, todas. Él las sabe. Él está diciendo esto y esto va a acontecer. Por eso cuando a veces nosotros queremos hacer alguna cosa y de repente sentimos en nuestro corazón y dice, no lo hagas. Y a veces nosotros en nuestra necedad, ya lo hago, y al final nos va mal. El Señor, el Espíritu Santo nos está advirtiendo de que por ese camino no tenemos que ir. Porque somos impacientes, no tenemos la paciencia de esperar en Dios. Si nosotros queremos hacer nuestra voluntad, muchas veces, y no hacemos la voluntad de Dios, el Señor dice, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Pero usted también diga, Señor, yo quiero que tu voluntad se haga en mi vida. Y cuando usted va dando esos pasos, el Señor obrará de una manera sobrenatural en su vida. Dios es maravilloso. Dios, aquí vemos que cuando habla del Espíritu Santo se refiere a una persona, más persona aún que nosotros. Si Jesús, el Hijo de Dios, habló del Espíritu Santo como una persona, ¿por qué nosotros deberíamos hablar de Él como si fuera algo impersonal? ¿Por qué? Él no es una especie o una esencia sobrenatural flotando en el aire, no. Él es Dios, vimos ayer. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al principio había dicho, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y luego dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Él es Dios. El Espíritu Santo realiza acciones personales. Miren qué nos dice allá en primera de Timoteo 4:1. El Espíritu Santo profetiza. El Espíritu Santo no solo tiene rasgos personales, sino es mencionado como Dios, además de hacer cosas, Él realmente lo vemos como Dios. Mire qué nos dice, ya lo tiene ahí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, como está sucediendo el día de hoy. ¿Quién lo ha dicho? El Espíritu Santo, profetizando. El Espíritu. Que muchos algunos apostatarán de la fe. En los postreros tiempos es lo que está hoy aconteciendo. Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y eso está sucediendo hoy en día. Hoy en día. Por ejemplo, mire, estaba viendo yo un video que me pasaron ahí, que una persona está pidiendo hacía sus contactos, por decir algo, en el Facebook o en las redes sociales, que le depositen 1,000 euros a su cuenta y que le va a dar 7 bendiciones. Mire, ese es un espíritu de demonio. Y 7 bendiciones, yo no me acuerdo, pero una es que le va a dar larga vida. Larga vida. ¿Usted quiere tener más larga vida? ¿Qué tiene que hacer? Obedezca la palabra, porque dice Proverbios, hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días, de años de vida y paz te aumentarán. Si quieres tener larga vida, obedezca la palabra del Señor. Y muchos sin duda caerán. Bueno, yo quiero larga vida, quiero vivir, entonces 1,000 euritos. Y quiero tener prosperidad, 1,000 euros. Espíritus de demonios. Ese lleno de plata y tú tenés nada. Entonces, ¿y la gente por qué se deja engañar? ¿Qué dice Oseas 4:12? Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, porque no lee la palabra de Dios. Si leyéramos la palabra del Señor, no nos dejamos engañar. ¿Que dónde está? O aquellos que dicen, ¿cuál es una palabra que siempre
que siempre me va ahora la palabra, decreto. Yo decreto, dice. ¿Qué va a decretar un pecador? O sea que parece que el decreto que hace el hombre aquí es más poderoso que la palabra de Dios. Si el único que decreta es Dios, el único que decreta es Dios. De ahí nosotros, ¿qué vamos a decretar? Bueno, los decretos aquí del gobierno, pero esos son leyes terrenales. Pero dentro del Espíritu, ¿quién puede decretar? Solo Dios. Amén. Solo Dios. Hay quienes que yo decreto. Y no sucede nada de lo que decreta. Entonces, ¿qué es? Un falso maestro. Un falso profeta, de los que hoy se está levantando. Y vemos aquí que el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Vemos que también que el Espíritu Santo enseña y brinda fortaleza a los creyentes. Lo acabamos de leer ahí en San Juan 14:26. Ahí, si usted lo busca, ahí vemos que el Espíritu Santo enseña y brinda fortaleza a los creyentes, porque ahí nos fortalece. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ¿qué dice? Él los enseñará. Él nos enseña todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he dicho. Mire, Él nos enseña todas las cosas y nos hace recordar todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha dicho, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es así de hermoso, queridos, es el Dios mismo con nosotros. Y ya vimos ahí, ya lo vimos en Romanos 8, 26 y 27, donde dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y vemos que Él actúa de esa manera porque quiere ayudarnos siempre. Por lo tanto, cuando usted lea su Biblia, Dios va a ver que Dios le dio a usted el Espíritu Santo para que lo guíe, para que lo dirija, para que lo instruya y para que ande en los caminos del Señor. No le dio el Espíritu Santo para que esté ahí sino el Espíritu Santo trabaja en nosotros cuando usted deja que trabaje. Porque el Espíritu Santo no le obliga. Vive en usted. Cuando usted se pone firmes, entonces el Espíritu Santo empieza a obrar de una manera sobrenatural en su vida. Él le ha dado, el Espíritu Santo nos ha dado la oportunidad de que conozcamos más a Dios. Él, ¿cómo lo puedo expresar? Pero el Espíritu, es que no hay palabras yo no tengo palabras para expresar lo que realmente el Espíritu Santo actúa, cómo actúa en nosotros. Dios está con nosotros de la manera más íntima y profunda y cercana posible. Dios está ahí con nosotros. Está ahí con nosotros. Por eso usted nunca diga, estoy solo, ¿no? Dios está ahí a través de su Santo Espíritu, ayudándole, consolándole, guiándole, instruyéndole, mostrándole el camino, diciéndole aquí no, aquí tampoco, aquí mira. Y a veces nosotros decimos, no, es que ahí yo creo que mejor me voy aquí si salimos perdiendo. Pero cuando dejamos que la voluntad de Dios vaya y nos dirija a través de su Santo Espíritu, vamos a llegar a puerto seguro. Vamos a llegar y vamos a llegar con fuerza. Vimos ayer cómo el Señor dice que da fuerzas al que no tiene ninguno. El Señor es nuestro consolador. El Señor es todo lo que realmente necesitamos aquí en la tierra. El Señor Espíritu Santo. Por eso, queridos hermanos, cuando usted sienta debilidad espiritual, porque de la debilidad física usted se come un buen plato de comida y recupera las fuerzas, pero cuando usted siente debilidad espiritual, hable con el Espíritu Santo. Hable con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame. Y si tiene ahí fuerzas así, demoníacas que siente usted, que clame al Señor y en el nombre del Señor Jesucristo proclame el reino de los cielos en su vida. Proclámelo, proclame la sangre de Cristo, proclame el nombre del Señor Todopoderoso y verá cómo esas fuerzas espirituales de maldad retroceden y usted vivirá. Porque no crea que porque usted ya es cristiano el Espíritu Santo le va a dejar. Mire, al Señor Jesucristo lo tentó. ¿Y qué dice la palabra de Dios?
Y luego el diablo lo dejó por un tiempo, y luego vuelve otra vez a atacar, vuelve otra vez. Por eso dice la Escritura, someteos a Dios y resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero si nosotros nos sometemos a Dios, si no hay sometimiento, no crea que el diablo se le va a reír a la cara. Y le va a pegar una paliza como le pegó a aquellos ¿cuántos hombres eran? ¿Hermano? Pero habían unos hombres que quisieron echar fuera un demonio. Y entonces le dice, a Dios conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? Dice. Y les pegó una paliza, dice que se fueron golpeados y desnudos. Un solo hombre, pudo con 6 hombres creo. Pero cuando usted está sometido bajo la autoridad del reino y vive la palabra del Señor, usted le ve a los ojos al diablo y el diablo huye de su presencia. El diablo no va a ponerse ahí, porque nosotros con la autoridad de Dios echamos fuera demonios. Amén. Y solo los verdaderos hijos de Dios pueden echar demonios. Si usted es un verdadero hijo de Dios y sometido bajo la autoridad de Dios, no hay demonio que se le resista. El demonio sale huyendo. No se ponga a hablar usted con él, ¿cómo te llamas? ¿Qué haces? No. Échelo fuera. Mira, el Señor Jesucristo nunca les dejaba hablar. Le dice, calla y enmudece. Y el demonio se iba. Solo con la presencia del Señor Jesucristo. Temblaban, porque tiemblan. Creen en Dios y tiemblan. Porque Santiago dice, ¿tú crees en Dios? Dice, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. O sea, no es suficiente con que solo crea. Someta su vida bajo la autoridad del reino de Dios. Vemos entonces ya para terminar, porque seguiremos la próxima semana, que el Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, enviado a nosotros, nos mandó al Consolador para que esté con nosotros para siempre. Es para ayudarnos, para defendernos, para consolarnos, para guiarnos, para instruirnos, para enseñarnos. El Espíritu Santo va a estar siempre ahí cuando usted lo necesite, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Jesucristo lo prometió, que Él guiaría a los discípulos a toda verdad, y también nos guía a nosotros a toda verdad, y Él es el que nos guía en esa verdad plena. Cuando dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Él nos guía a Jesucristo. Y Él nos guía a Jesucristo para que lleguemos al Padre. Él, el Espíritu Santo, Él nos convence. Él nos instruye, Él nos da la vida. Él nos adopta. Él es todo para nosotros. El Espíritu del Señor está con nosotros. Amén. Amén. Así que no dude en ningún momento de que el Espíritu Santo no está con usted. Si no está con usted es porque usted no es hijo de Dios, porque lo dice claramente. Dice, si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él, dice. Si alguien no tiene el Espíritu, es porque no es de Él. Pero si usted ya es de Cristo, si usted ya nació de nuevo, tenga esa seguridad de que Dios, el Espíritu Santo, está ahí con usted. Nunca desconfíe de la palabra del Señor. Por eso, si vemos allá en el Salmo 91:15, cuando dice, me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia. Usted invoca el nombre de Dios y Él viene rápido a socorrerle, porque está con usted, vive en usted, mora en usted. Y por eso dice, me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Sí, mire, eso hace el Señor con nosotros. Eso hace Dios con nosotros, a los verdaderos hijos de Dios. Amén. Queridos hermanos, que la paz de Dios more en sus corazones. Denle un aplauso al Señor.